Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el economista jefe de Puente Paraguay, Wildo González. Wildo, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar de Un- Proeconomía y Finanzas. Muchas gracias a ustedes y un gusto estar en el programa. Wildo, te queríamos consultar acerca de lo que es la trayectoria de inflación en Paraguay y lo que sería la expectativa en torno a la tasa de política monetaria. Se está teniendo una desaceleración en torno a la inflación y hay mucha expectativa de cuándo el Banco Central podría empezar a reducir su tipo de interés. ¿Qué te parece que son las cuestiones principales para apuntar en el análisis, Wildo, y cuál te parece que podría ser la trayectoria en estos indicadores? Bueno, para tener en cuenta, primero, la inflación se está desacelerando mucho más rápido de lo que pensaba incluso el Banco Central y también el mercado. Si uno mira la encuesta de expectativa que publica el Banco Central, el mercado tiene una inflación a diciembre en torno a 5. El Banco Central recientemente había aumentado su proyección a diciembre en 4,5. Yo creo que había elementos que probablemente estaban un poco fuera del análisis de todos ellos, especialmente en el tema de la estacionalidad, a veces que tiene la inflación. Mayo, junio y julio suelen ser meses de relativamente baja inflación. Entonces eso es algo que fue un poco más intenso incluso de lo que esperábamos, especialmente en la parte de alimentos. Entonces ya estamos prácticamente en 4,2%, estamos prácticamente ya en el centro del rango meta del Banco Central, pero algo que hay que tener en cuenta es que cuando uno hace política monetaria, uno se fija en los precios que sí son afectados por las acciones que uno hace, y eso son es la inflación subyacente. ¿Qué es la inflación subyacente? La inflación subyacente es la inflación a la que uno le quita todos los elementos un poco más volátiles. Especialmente a mí por lo menos, y yo creo que también al Banco Central le gusta mucho mirar la inflación sin alimentos, combustibles y tarifas. Esa inflación excluyendo esos ítems son básicamente la inflación que sí está afectada por el aumento, disminuciones de la tasa del Banco Central. Como para poner en contexto y a modo casi de chiste, si el Banco Central baja la tasa, no le va a pasar nada al precio del tomate que la gente pueda comprar en el súper o en el mercado. Entonces, por ahí más o menos viene el tema. Lo que esperamos para estos meses, especialmente ahora en julio, en julio del año pasado habíamos tenido una inflación subyacente bastante alta. Entonces es altamente probable que en julio, si es que las proyecciones se materializan, que una inflación de un crecimiento mensual de 0,2, 0,3%, la inflación subyacente va a caer bastante. Y la inflación total también. Entonces eso le va a poner al Banco Central en una situación bastante cómoda, en una situación bastante agradable, diría yo, comparado incluso con algunos bancos centrales que también están en proceso de reducción de inflación y expectativa de disminución o no de tasa. Y ahí va a ser la pregunta si es que la persona que asuma como presidente del Banco Central va a tener probablemente una semana después, va a tener la reunión de política monetaria, si va efectivamente bajar ahí la tasa o va a esperar a interiorizarse un poco más de cuáles son los elementos que tiene el Banco Central, de cuáles son la trayectoria que le entregan los modelos al Banco Central. Y puede ser que lo más seguro que esa persona espere y la materialización de la baja de tasas tenga que hacerse en septiembre. Ahora, de ahí en adelante, ¿qué va a pasar? Ahí está la pregunta del millón. O sea, sabemos que el Banco Central va a bajar la tasa, sabemos que la inflación se va a reducir. Mi proyección a diciembre es de 4,2% de inflación, es la misma que tenemos ahora. Pues sí, prácticamente se cumple un escenario en que los precios crecen en torno a la tendencia o promedio de estacionalidad normal. Yo creo que se va a materializar la proyección que tengo. Pero, como te decía, la pregunta del millón es básicamente hasta qué punto van a reducir la tasa de interés la gente del Banco Central. En un contexto en el que probablemente ya la inflación va a dejar de ser un problema, es bastante recomendable que el Banco Central trate de converger a una tasa de interés neutral. ¿Qué es la tasa de interés neutral? Para poner en contexto a la gente que está viendo el programa, es una tasa de interés que no afecta para arriba ni para abajo a la inflación,
ni tampoco a la actividad económica. Eso se estima a través de diferentes tipos de modelos, pero en general, en términos nominales, se estima que para el caso de nuestro país está entre 5 a 6%. Mm, ujú, Porque es muy importante que el Banco Central trate de converger lo más rápido posible a una tasa de interés neutral, porque estamos viendo sectores de la economía que están bastante débiles. Los datos de las cuentas nacionales que recientemente vimos que el consumo privado está creciendo solamente un 3%, vemos que la inversión está en una caída brutal de 2 dígitos. Entonces, ahí hay elementos de la economía no recursos naturales que está bastante debilitada y está debilitada justamente por el fuerte incremento de tasa probablemente que hizo el Banco Central. O sea, pasar de 0,5 a 8,5 no es gratis. Eso tiene efecto en la economía. mm, Y justamente el efecto que tiene la economía es lo que ayuda para que la inflación subyacente converja a valores que a lo que el Banco Central considera deseable en torno a la meta de inflación. Entonces es altamente probable que el Banco Central trate de converger a esa tasa. La pregunta del millón va a ser si es que van a converger efectivamente a la tasa de interés neutral o van a tratar de estar un poco por arriba de la tasa de interés neutral. mm, ujú. Entonces, eso va a depender mucho más probablemente de las preferencias que tengan en las nuevas autoridades que asuman en agosto. Wildo, ¿y el escenario internacional cómo podría presionar, teniendo en cuenta que la Reserva Federal de los Estados Unidos por el momento está en pausa en ese camino de aumento de tasas de interés, pero se prevé que pueda volver? O sea, se tiene en realidad la previsión de que estaría retomando esa tendencia a subir los tipos de interés. ¿Esto cómo podría presionar a lo que sería la evolución de la tasa de referencia en Paraguay? Mira, probablemente, mira, estamos un poco desanclados del ciclo de la política monetaria de la economía desarrollada. En unas presentaciones que estaba haciendo a algunos clientes de Puente y en seminarios, eh, nos muestra que los bancos centrales de las economías emergentes aumentaron la tasa mucho más rápido que la tasa de interés de la economía desarrollada. Entonces ahí hay una especie de desanclaje, no tan desanclaje, que permite en el fondo tener cierta eh, flexibilidad para las economías emergentes. De hecho, tenés el caso de Chile, que ya redujo la tasa, está por reducir la tasa de interés. Está prácticamente en el mercado en Chile está apostando que seguro una baja de tasa ahora en julio. Uruguay, que ya redujo en algo la tasa de interés. En Brasil existe una presión tremenda para bajar la tasa de interés. Entonces, hay países que, a pesar de que uno sabe ya que la economía americana está con sus temas, probablemente ya sienten que la inflación bajó a niveles que ellos consideran deseables. Mm, Ahora, por el tema de la economía americana es bien volátil el tema. O sea, esta semana tuvimos el dato de inflación que fue más bajo de lo esperado, eso le impulsó a los mercados, estaban todos felices. Ahora probablemente después va a salir la tasa, los datos del mercado laboral y vamos a ver una tasa de desempleo todavía baja y una tasa vacante bastante alta. Como mm, alguna vez mencioné siempre, y de hecho es algo súper importante tener en cuenta, para la Reserva Federal es muy importante pensar que el mercado laboral está en equilibrio. mm, Eso hace que en el fondo no tenga presión de salarios, que eso no se vaya a ingreso laboral, que eso no se vaya a consumo y que ese consumo no se traduzca en inflación. El punto es que todavía estamos viendo una tasa de desempleo baja y una tasa de vacantes alta. Y de hecho en la economía americana sigue existiendo un ratio que te dice que para cada persona desempleada existe 1,6 o 1,7 vacantes aproximadamente. Entonces eso está generando presión todavía. Probablemente cuando tengamos el dato de mercado laboral va a salir de vuelta en torno a los mismos valores de siempre. Ahí los mercados se van a asustar de vuelta, van a seguir apostando a que la Fed va a subir al menos una vez la tasa. Y después probablemente se va a armar la discusión de si es que la Reserva Federal necesita subir más la tasa o necesita esperar y ver que todo el efecto del aumento de tasa, que fue bastante rápido, el aumento de tasa que tuvo la Reserva Federal, tenga efecto en la economía. Hay muchos economistas bien destacados que dicen que probablemente el efecto del aumento de las tasas de interés
en la economía americana todavía no está completamente eh, materializado en la economía, que todavía hay espacio para que se materialice eso, probablemente viendo un dato de menor empleo, de menor consumo, contracción en la inversión probablemente. Entonces, ahí está la pregunta del millón. ¿Cuándo el mercado laboral americano va a volver a un nivel que sea considerado de equilibrio? Mm, Y la pregunta del millón para nosotros va a ser, ¿cómo eso nos va a pegar? Probablemente vamos a depreciarnos un poco más. Hay bastante elementos que te indican que nuestro tipo de cambio se va a depreciar un poco más. De hecho, nosotros aumentamos nuestra proyección de tipo de cambio de 7.300, 7.400 para diciembre. Justamente es debido al escenario internacional que estamos viendo, que es un poco menos favorable para la economía paraguaya. Pero hay que tener en cuenta también que el traspaso de tipo de cambio e inflación es menos intenso de lo que probablemente la gente piensa. mm, De hecho, hay un recuadro que creo que hizo el Banco Central en uno de sus informes de política monetaria, no estoy seguro si fue el de diciembre o si fue el de marzo, en el que mostraban el traspaso de los incrementos de tipo de cambio a una serie de productos. Y uno ve que el tipo de cambio, el traspaso del tipo de cambio de inflación es bastante bajo. Eso también es bastante común en países que tienen una política monetaria con meta inflación, en el que ciertos elementos que antiguamente eran mucho más intensos, como el traspaso de tipo de cambio de inflación, ya no son más tan intensos como eran antiguamente. ujú, entiendo. Wildo, entonces, para ir resumiendo tal vez un poquitito, lo que va a ser clave es el dato de inflación del mes de julio. Eso va a ser lo que va a ir determinando también cuál es el camino en el que vamos a estar transitando en cuanto a la inflación y la tasa de política monetaria. Exactamente, el dato de inflación de julio va a ser súper importante, va a ser muy importante. Y eso le va a facilitar bastante la vida al Banco Central si es que se materializan las proyecciones que están ahí. Es altamente probable que el Banco Central ya empiece a discutir ya probablemente cuándo van a bajar la tasa de interés y ya probablemente ya discutiendo de manera interna entre los modelos que tienen cuál es la trayectoria y cuál es la tasa terminal a la que quieren llegar, cuál es la tasa final. Mm, ujú, entiendo. Porque dependiendo de cuál sea la tasa final a la que quieran llegar, después todo nuestro sistema financiero se va a terminar adaptando a eso en el corto y en el mediano plazo. O sea, los rendimientos de los bonos corporativos van a estar convergiendo a eso, también van a estar convergiendo a eso las tasas de los certificados de depósito de ahorro, incluso eso va a tener probablemente efecto, como siempre tiene también en la subasta de los bonos del Tesoro que realiza el Ministerio de Hacienda. Entonces, no es un tema menor pensar en cuál va a ser la tasa terminal a la que va a llegar el Banco Central. Ujú. Genial, Wildo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis, el tema de la inflación, la tasa de política monetaria es sumamente importante para la economía y es un tema que queremos debatir siempre. Entonces, esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Perfecto, muchas gracias y a la orden para cuando necesiten. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Wildo González, economista jefe de la firma Puente Paraguay.